Vale. Bueno, de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a este curso que se llama Metodología de la Investigación. Es el curso que está en el séptimo semestre de la carrera de Arquitectura. Y esta es la clase introductoria donde voy a explicar de qué va el curso, quién soy también y qué es lo que espero también de ustedes. Y vamos a comenzar con una pequeña actividad también al final, pero más bien relax. Más bien, la clase es para escucharla, la clase, la parte teórica, digo, que es la que voy a dar ahora. No es necesario tomar apuntes porque van a tener todas las clases subidas en PDF, o sea, todo esto lo que yo estoy presentando, que además tiene bastante texto y bastante cosa explicativa, va a estar, así que no pierdan, o sea, como traten de seguir la presentación, de preguntar, de estar atentos y atentas, más que de estar tomando apuntes, porque no tiene mucho sentido, después van a tener todos los apuntes ahí bastante ordenados. Trato de ser bastante metódico en esto, de mantenerlos también como informados, informadas respecto de todo lo que está pasando en el curso, y más que nada eso como introducción. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Hernán, mira, también me faltó poner el tilde en mi nombre. Hernán Orozco, soy doctor en estudios urbanos, me dedico bastante a la consultoría y también a la investigación y al análisis de datos. Ese es como mi expertise propiamente tal, pero soy arquitecto de profesión, me titulé, bueno, hace bastantes años en la Universidad de Chile, después hice un máster en estudios urbanos, después hice otro máster en Big Data y análisis de datos y Machine Learning, como cuestiones más tecnológicas, y hace poco terminé también mi doctorado en estudios urbanos. Ahí está mi correo, ese es el correo que pueden como usar permanentemente para hacer cualquier duda o pregunta. También están las otras plataformas, Canvas también. Siempre dejo abiertos los comentarios para que puedan hacerlo ahí y lo estoy revisando recurrentemente, así que cualquier cosa también a ese correo. Dejo ahí también mi LinkedIn. Trato también de mantener ordenado esta red social que es de orden laboral, que sirve bastante. Eh, Recomiendo siempre hacer su LinkedIn, así que también están invitados. Y allí tengo bastante, de hecho, lo puedo mostrar ahora. Tengo bastante de lo que yo soy y de qué es lo que hago, para que puedan ahí como chusmearlo si quieren. Si tienen, también pueden pedirme, o sea, pedir contacto. Ahí están viendo mi LinkedIn. Me dedico principalmente a los temas relacionados con temas de ciudad, de tecnología. Mi tema de doctorado son las ciudades inteligentes, las Smart City, pero también aquí voy subiendo como cuestiones interesantes que me voy encontrando a nivel profesional. Aquí está un poquito mi currículum. Ya llevo 9 años, 4 meses trabajando en la UTEM. Fui profesor adjunto y ahora soy profesor asociado, pero bueno, hice mucho tiempo clases presenciales, pero en los últimos años me vine a vivir a España. Trabajo en una consultora acá en España y también en algunas universidades. Eh, y por eso sigo siendo invitado a dar cursos en la UTEM de manera online y por eso también me dan cursos de este tipo. O sea, yo soy profesor principalmente de la línea de urbanismo, o sea, hice muchas veces cursos de urbanismo del 1 al 5, pero ahora estoy más bien dedicado a los cursos de seminario de investigación, seminario de título y ahora metodología de la investigación, que son cursos que yo considero que son bastante más posibles de recibir online. El urbanismo uno, los urbanismos en general, creo que me venía bastante mal, o sea, fue bastante difícil hacerlos, por ejemplo, en pandemia, que yo estaba allí, pero finalmente me tocó hacerlos online. Era bastante difícil y bastante raro porque urbanismo es eso, experimentar la ciudad y es distinto. En cambio, estos cursos de metodología y otras cosas similares son bastante más asequibles y además yo sé que este no es el curso principal, así que también en temas de horario y las tareas relacionadas con el curso son bastante flexibles y las vamos a ir viendo también, nos vamos a ir poniendo de acuerdo respecto a algunas cosas. Ahora la definición es muy amplia, vamos a ir definiéndola en el tiempo. Y lo otro que hago mucho es como consultoría. Trabajé por mucho tiempo en la consultora más importante de instrumentos de planificación territorial en Chile, que se llama Viterra, y ahora hago lo mismo en España en una oficina que se llama Paisaje Transversal. Aquí están mis estudios, bastante en la Universidad de Chile, en la Politécnica de Cataluña, en universidades en Madrid y en la Católica donde hice mi doctorado. Eso es un poquito de mi perfil más profesional, pero también está mi perfil de investigador, que es justamente lo que yo hago y lo que enseño en estos cursos, que es metodología de la investigación.
Y para eso, más que el LinkedIn, nos sirve el Google Académico o el Google Scholar, que es una herramienta que vamos a empezar a utilizar. Si no la conocen, la van a conocer en este curso porque la vamos a utilizar. Y esta es la plataforma donde los investigadores principalmente van recopilando sus papers, sus trabajos de investigación y sobre todo los que se publican en revistas que tienen cierto nivel, que se llaman revistas indexadas. Entonces aquí está un poco como los trabajos de investigación que he hecho, las cosas que he publicado y cuántas veces me han citado. También vamos a hablar de esto, de qué significa una cita en el mundo de la investigación. Entonces, citas básicamente es que alguien en otro trabajo dijo que mi trabajo le servía de referencia. Entonces aquí están mis papers y aquí están mis citas también por si quieren chusmear de qué investigo. Investigo temas de planificación urbana, de gentrificación, financiarización de la vivienda, gobernanza, tecnología, cuestiones relacionadas como con esos temas, con una perspectiva crítica respecto de los fenómenos urbanos. Principalmente hago investigación en urbanismo, pero también tengo algunas investigaciones con algunos profesores y profesoras de la universidad en enseñanza de la arquitectura. Entonces también tengo alguna línea por ahí, pero bastante minoritaria respecto de lo que es estudios urbanos. Y lo otro importante, antes de volver a la presentación, es que también tengo un canal de YouTube y en ese canal de YouTube subo estas clases, además de, bueno, nos va a servir para dos cosas el canal. Primero, porque subo las clases, por lo tanto pueden revisar todo lo que ya dije y por si alguien se lo perdió o no pudo tomar atención o se perdió algún detalle, lo puede volver a revisar en el canal. Y también tengo bastantes videos relacionados con temas de investigación, sobre todo de urbanismo, pero también de arquitectura. Entonces aquí en video hay bastante, bueno, aquí están las clases de otros cursos, por ejemplo, y más abajito se van a encontrar con este tipo de videos que hablan de temas de investigación, autores, autoras, y cuestiones que les puede venir. Por ejemplo, aquí hay alguno de arquitectura, un video de Aldo Rossi que explica la ciudad como artefacto histórico, que es un tema de investigación o una línea. Entonces hay bastantes cositas, cosas relativamente cortas, 3, 4 minutos, que explican algunos temas interesantes o algunos autores, las ideas de algunos autores, algunas autoras, que pueden dar luces de, no en este curso específicamente, porque vamos primero vamos a explicar un poquito el marco de qué significa investigar en arquitectura y estudios urbanos, vamos a experimentar algunas metodologías, pero hacia el final del curso vamos a tratar de encontrar algún tema que les interese a cada uno y a cada una de ustedes con el objetivo de que lleguen al curso de seminario de investigación, al seminario 1, con algún tipo de tema perfilado. Por eso va a ser el ejercicio final, que va a ser más bien en el que aquí nos puede ayudar como esta plataforma, pensando en que hay bastantes videitos relacionados, hay más de 300 temas de investigación por ahí recopilados de manera bastante más sencilla y también aquí van a empezar a aparecer las clases del curso si es que las quieren volver a revisar. Entonces, ese es un poquito sobre quién soy y qué es lo que hago. Y ahora vuelvo a la presentación eh, para contarles un poquito más de qué se trata el curso. El curso, como comentaba antes, es un curso obligatorio del séptimo semestre de la carrera de arquitectura. El objetivo es que el estudiante comprenda y aplique la secuencia metodológica de la investigación científica relacionada con nuestra disciplina, que es una cuestión bastante particular, y tiene considerada en total unas 8 horas semanales de dedicación, 4 horas presenciales y 4 horas fuera de aula, que se van a dar cuenta que van a ser bastantes menos, porque en verdad vamos a dejar espacio. Yo no creo que este sea el principal curso y al que tengan que dedicarle todas las horas, así que se van a dar cuenta ahí de que vamos a tener algunas consideraciones respecto de eso, algunas flexibilidades también, sobre todo pensando en que el trabajo es híbrido y por lo tanto hay cosas que se pueden hacer con este mecanismo, con una videollamada o con un video que pueden ver en cualquier momento o con una cosa más parecida a un podcast que puedan escuchar en el transporte público. Y también bastante trabajo en grupo que van a tener que hacer en terreno. Entonces ahí vamos a estar matizando. Justamente esta idea de las 8 horas semanales es lo que aparece en el programa, pero estamos bastante lejos de eso. Vamos a usar las clases positivas como esta para introducir contenidos teóricos clave y para establecer también un lenguaje disciplinar. O sea, aquí también vamos a aprender a hablar un poquito en este lenguaje que es como metodología de la investigación o investigación en arquitectura, y por eso están estas clases. Pero principalmente nos interesa la aplicación de métodos de investigación en casos, analizando situaciones reales para tomar decisiones metodológicas. Es decir, vamos a aprender justamente a entender el contexto y entender la arquitectura y la ciudad para tomar decisiones respecto de cómo se puede investigar.
Se aborda más que nada el tema del diseño de una investigación. No vamos a hacer la investigación, sino que la vamos a tratar de diseñar. Y la evaluación principal se divide en dos partes. La participación individual en cada clase, que también voy a explicar al final de esta clase de qué va, cómo se evalúa ese 50% de participación individual y 50% de un trabajo grupal que se entrega en dos fases. Vamos a tener dos fases de entrega. Bueno, va a ser 20 y 30%, eso va a estar también en la plataforma explicado más detalladamente, pero esa es la manera en que vamos a evaluar el curso. Aquí voy a hablar de manera muy genérica de cuáles son los temas. Este más bien es como el clase a clase, no es importante, no voy a pasar por cada uno de los temas, sino que voy a explicar los títulos para que sepan un poco de qué va el curso. Entonces, cuando hablamos de investigación y diseño arquitectónico, primero tenemos que explicar que son dos cosas distintas. Una cosa es investigar y otra cosa es diseñar. Pero que lo más importante para este curso es establecer justamente esa sinergia, en que la investigación apoya el diseño y en que el diseño se basa en investigación para generar sobre todo innovación. La innovación en la arquitectura proviene principalmente de la investigación. Y para eso, los arquitectos y las arquitectas tenemos un método, una forma de investigar que se alinea o se enmarca dentro del método científico, pero tiene sus particularidades. Entonces vamos a explicar un poquito justamente esta diferencia entre diseño e investigación y cómo estas dos áreas de la disciplina se complementan. Vamos a hablar, entre comillas, del paso a paso para generar un proceso de investigación arquitectónica. Vamos a hablar de cómo se genera un contexto, de cómo se establece una estrategia y se diseña una investigación, cómo se genera la acción y cómo eso, cómo eso trasciende, cómo la investigación se transforma en algo que aporta a la disciplina. Vamos a hablar de las fases de esto de manera genérica y vamos a dar algunos ejemplos también para que quede suficientemente claro. Vamos a hablar justamente de cómo se hace investigación arquitectónica, vamos a hablar de la innovación y del rigor como cuestiones principales y vamos a hablar de algunos temas. Temas importantes de la investigación arquitectónica contemporánea tienen que ver con bienestar y salud humana, tecnología, mucha tecnología, que es como mi área de investigación, sostenibilidad y resiliencia, temas medioambientales, contexto social y profesional, que también son como áreas de investigación. Entonces hay algunos temas, no están todos evidentemente, pero hay algunos con los que podemos empezar a conversar. Otra cosa importante para el curso va a ser justamente establecer claramente el binomio investigación-diseño y cómo esto en verdad es parte importante de lo que hacen las oficinas de arquitectura. Las buenas oficinas de arquitectura en el mundo no solamente diseñan, sino que también hacen investigación. Esa investigación es la que les permite justamente integrar la práctica, también el financiamiento de nuevas estrategias de diseño, linkearse o relacionarse con marcos teóricos y epistemológicos, vamos a hablar de qué significa esto, pero más adelante, de la disciplina, es decir, se conectan con el mundo de la arquitectura y de lo que estamos hablando los arquitectos y las arquitectas en el mundo de la investigación. Todas las buenas oficinas de arquitectura tienen una parte teórica y de investigación muy potente. Y aquí no hay oficina de arquitectura que sea de renombre mundial o que haya ganado premios importantes que no tenga una oficina dentro de su oficina de arquitectura, un área o un departamento de investigación. Vamos a hablar de cómo funciona eso y cómo se hace el pivote, ¿cierto? Cómo se pasa de investigar a diseñar y cómo el diseño también se alimenta de esta investigación y esta innovación. Vamos a hablar también de cómo una curiosidad o un interés personal se transforma en una pregunta de investigación. Esto más al final del curso, pero también va a ser importante justamente para que ustedes encuentren un tema que les interesa. Esto es importante porque en verdad un buen investigador o una buena investigadora lo hace sobre temas que de verdad le interesan y de verdad los motivan. Entonces, mezclar justamente la motivación con una cosa que disciplinarmente es relevante, es decir, que importa a la disciplina de la arquitectura, es algo que hay que trabajar. No es directamente, no se llega directo, hay algunos pasos que seguir para que justamente investiguemos algo que nos interesa, pero al mismo tiempo eso aporte a la disciplina. Otras cosas importantes justamente tienen que ver con cómo medir y relacionar, y vamos a hablar de investigación cuantitativa en arquitectura. Esto ya es puramente metodológico. Hay dos grandes grupos de investigación, la investigación cuantitativa y la cualitativa, y un tercer grupo que mezcla ambas. Vamos a hablar de qué significa esto y vamos a dejar claro también cuáles métodos son cuanti
cuantitativos y cuáles métodos son quali o cualitativos. Entonces, también hay distintos temas que se investigan con una u otra o también mezclando metodología, mezclando algo cuanti con algo quali. Eso se llama método mixto y vamos a hablar también del método mixto. Justamente en los estudios urbanos, ¿no? En los estudios urbanos y en la arquitectura hay bastante estrategia combinada, hay bastante de mezclar lo quali con lo quanti a través de metodologías como el estudio de casos y los métodos mixtos en arquitectura. Vamos a hablar justamente de cómo se mezclan y cómo se hace bien de mezclar distintos tipos de metodología para acercarnos sobre todo a la investigación de casos, que es algo que vamos a utilizar mucho. No todas las disciplinas usan el estudio de casos como su principal herramienta. La arquitectura del estudio urbano, me imagino que ya entenderán por qué, hace mucho estudio de casos. Vamos a hablar justamente de la investigación arquitectónica versus la experimentación física, versus la simulación digital, que también son temas de vanguardia relacionados con tecnología. Vamos a hablar un poco de pros y contras y de cosas interesantes que están apareciendo justamente con la innovación tecnológica. Incluso vamos a incluir aquí algunas cuestiones relacionadas con inteligencia artificial. Me es muy importante explicar esto porque en verdad el mundo está cambiando y evidentemente la disciplina de la arquitectura y la disciplina de investigar en arquitectura está cambiando radicalmente debido a la inteligencia artificial. Así que también lo vamos a comentar y vamos a aplicar también como vamos a explicar algunas herramientas que puedan ser de interés para hacer investigación arquitectónica utilizando IA. Y también vamos a hablar de la ética, es decir, de el buen comportamiento, de qué significa hacerlo bien, pero también hacerlo de manera correcta, porque la investigación en arquitectura, sobre todo cuando trabajamos con personas, cuando trabajamos con edificios no es tan importante, pero cuando trabajamos con personas, es muy importante la ética, es muy importante tener algunas como saber de lo que estamos haciendo y tener responsabilidad, o sea, el investigador, la investigadora tiene responsabilidad respecto de lo que hace investigando, por lo tanto ahí hay algunos mecanismos para resguardar justamente esta cuestión que tiene que ver con también la praxis y la metodología que tiene que ver con la ética. Eso es relacionado con arquitectura, pero también vamos a ver todo lo relacionado con estudios urbanos. Vamos a hablar de cosas similares, vamos a mezclarlos a veces y a veces los vamos a separar. La arquitectura y los estudios urbanos son disciplinas relativamente distintas. La arquitectura es más bien una disciplina que tiene mucho relacionado con el oficio, es decir, es una mezcla entre arte, oficio, pero que también se puede investigar. En cambio, los estudios urbanos y el urbanismo es más bien una ciencia social. O sea, son disciplinas que son un poquito distintas. Se tocan evidentemente bastante porque tienen la cuestión espacial, el espacio, ¿cierto? Como una de sus materias de trabajo, pero son distintas en términos metodológicos por su naturaleza. Entonces, la arquitectura, con esta lógica más bien de el espacio construido, su relación con las personas, su relación con los significados, la teoría arquitectónica, tiene una manera de abordarse que es un poquito distinta de la que hacemos cuando nos relacionamos con la investigación en estudios urbanos, que tiene mucho más que ver con sociología, con economía, con geografía humana, con geografía física también. Eh, y con otras disciplinas mucho más científicas o más tradicionalmente científicas. Ambas son científicas, ambas se pueden abordar desde la investigación, pero los estudios urbanos están mucho más relacionados con las disciplinas tradicionales científicas. En cambio, la arquitectura tiene ahí algunas diferencias, sobre todo por esta idea también de mezclarse con el arte. Y en este sentido también, por eso también en algunas partes del curso vamos a unir ambas cosas, vamos a hablar de ambas cosas al mismo tiempo y en otras partes las vamos a separar porque conviene hablar justamente de qué está pasando con la ciudad contemporánea y qué está pasando con la investigación en la ciudad que se está redefiniendo. O sea, hay un montón de procesos, la ciudad es un proceso complejo que cambia todos los días y por lo tanto la investigación también tiene que adaptarse a esos cambios y vamos a hablar un poquito de eso en el curso. Vamos a hablar de qué se investiga hoy en estudios urbanos, así como mencioné algunos temas de arquitectura. Aquí también aparecen algunos temas importantes. Vamos a hablar de algunas teorías importantes del urbanismo contemporáneo. Vamos a hablar, entre ellas, urbanización planetaria, que es como de las más interesantes del último tiempo, la ciudad como infraestructura, reglas de estática relacionadas con la ciudad, bueno, distintos temas que los vamos a tratar cuando hablemos específicamente de temas interesantes del último tiempo en estudios urbanos.
También vamos a trabajar temas tradicionales, el análisis de la forma física, la evolución urbana, todo lo que tiene que ver más bien como con la cuestión morfológica. También es una cuestión importante para investigar en estudios urbanos, pero también lo vamos a trabajar. Pero esta es más bien tradicional, es una forma de aproximarse al estudio urbano, que de hecho me imagino que la han practicado mucho en los cursos de urbanismo. Así que algo de expertise tienen en esta, que es el análisis de la forma y de la evolución. Pero también vamos a hablar de cómo se investiga el fenómeno social en la ciudad. Y el fenómeno social más importante de la ciudad contemporánea es lo que tiene que ver con la ciudad dividida, es decir, como dualidades de la ciudad. Procesos de gentrificación, segregación, financiación de la vivienda, etcétera, tienen que ver justamente con esta idea de ciudad dividida, ciudad que no es neutral, ciudad que es políticamente o sea, que se entiende desde la política o de la economía política. Vamos a hablar justamente de cómo se investiga la ciudad dividida o el fenómeno social asociado a la ciudad, no solamente la parte morfológica, que también la vamos a trabajar ahí, vamos a hablar de cómo se investiga, pero también me interesa mucho esto, sobre todo porque la preocupación eh, relacionada con la disciplina tiene mucho que ver con esto. O sea, cuando hablamos de déficit de vivienda, cuando hablamos de efectos medioambientales desiguales, cuando hablamos de un montón de cosas, hablamos justamente de una ciudad que se lee de manera distinta dependiendo de dónde estemos o quiénes seamos. Vamos a hablar también de dinámicas globales, de la transformación local del territorio, pero a través de cuestiones que están pasando en todo el mundo. Entonces aquí también vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver con cuestiones que están pasando más allá de nuestras propias ciudades que nos permiten entender el fenómeno local. Vamos a hablar de metabolismo urbano también, de cómo se estudia esta idea de una ciudad que es inputs y que es outputs, del concepto de la ciudad más que humana también, que es una cuestión importante de los estudios urbanos contemporáneos, el cambio climático y alguna cuestión relacionada con diseño, sostenibilidad y resiliencia, que de nuevo este tema, por ejemplo, se mezcla mucho con arquitectura. Y vamos a hablar también de metodologías de observación. O sea, cómo se observa la ciudad de manera científica para poder llegar a resultados científicos es parte importante también de lo que vamos a hacer, incluso en términos prácticos. La idea de hacer visible lo invisible tiene que ver justamente con que ustedes ya estudiantes de cuarto año de arquitectura tienen la suficiente expertise para mirar la ciudad con otros ojos que no la ven las personas que no han estudiado 4 años de arquitectura y que no han pasado por cursos de metodología de la investigación en arquitectura y estudio urbano, y por lo tanto tiene que ser distinto y tiene que tener un nivel de primero comprender lo que se está haciendo, también entender para qué sirve y por último de poder diseñarlo de manera correcta, porque ya tienen como ciertas habilidades que han ido creando en estos años y que con esto la idea es como darle un poquito más de marco en el mundo de la investigación y de lo que hacemos cuando hacemos investigación en nuestra disciplina. Vamos a hablar también de mapeo y herramientas espaciales, vamos a hablar de los sistemas de información geográfica, que son la principal herramienta actual para poder analizar la ciudad. En términos metodológicos, no es lo mismo que ir a observar la ciudad, sino que más bien es una visión desde fuera, desde arriba, mirando planos. Vamos a hablar un poquito de cómo se confeccionan planos con estas herramientas, que también puede ser interesante. Yo creo que quizás no lo han tocado como en otros cursos, pero incluso puede servir para cursos posteriores en los que ustedes hacen como mucho análisis urbano, echando o usando herramientas más bien sencillas, AutoCAD o lo que sea. Aquí vamos a mostrar algunas herramientas un poquito más complejas, pero que dan como resultados bastante mejores. Vamos a hablar justamente de el mapeo y las herramientas espaciales para entender la ciudad a la gran escala, distinto de la pequeña escala y la observación. Y una de las cosas importantes también del final del curso va a tener que ver justamente con una cuestión importante para los estudios urbanos y para lo que yo mencioné antes del estudio de caso, que es que lo ideal es que, o no es lo ideal, sino que más bien es una cosa que se hace mucho, es aprender comparando. El urbanismo comparativo, es decir, tomar dos ciudades que son distintas y compararlas o que tienen un fenómeno parecido, pero nos interesa en su comparación, es de las cosas que más se hacen en estudios urbanos. También el urbanismo comparativo es de las tendencias contemporáneas más importantes. Entonces hablamos mucho de cómo justamente hacer la aplicación práctica de estos estudios relacionados con el diseño, con comparación más bien crítica, con elementos que tienen que ver con urbanismo local y global, todo lo que mencioné antes,
pero vamos a hablar un poquito de cómo hacerlo. Tácticas del método comparativo, que es un poquito lo que vamos a trabajar en esta clase en detalle. Entonces, con esto doy como una pincelada grande respecto de, o sea, como gruesa, perdón, de lo que voy a trabajar en el curso, de lo que vamos a hablar en la parte más bien teórica. Son muchas cosas, pero en verdad no son tan complejas y son importantes que las conozcan ahora, antes de seguir avanzando en la carrera, por lo menos por encima, por lo menos que les suenen los conceptos que estoy trabajando. Yo me imagino que hay muchos que sí, pero hay muchos otros que no. Y la idea es que este semestre también vayamos como incorporando a nuestro background y a nuestro conocimiento algunas de estas cuestiones, con la idea de que los siguientes cursos, sobre todo en línea de investigación, sean bastante más sencillos de abordar porque ya tienen una base clara respecto de estas cuestiones. O sea, cómo se investiga, que es más bien la parte metodológica, y qué es lo que se investiga en nuestra disciplina, en la arquitectura y en los estudios urbanos, que también va a servir mucho para aproximarse de manera rápida a un tema cuando nos lo pidan, que va a ser en los siguientes cursos. Eso respecto de los contenidos de esta clase y lo que vamos a estar trabajando en la siguiente semana en este curso.